Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir acerca de la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje que poco se habla en la iglesia. Y estoy hablando de a quién es nuestro enemigo principal que debemos enfrentar. Así se llama nuestra enseñanza del día de hoy. El enemigo que debes enfrentar. El adversario, como dice el apóstol. Así que, mis amados hermanos, quédese con nosotros y así empezamos la enseñanza que tendremos el día de hoy. Bienvenido. Siempre es una bendición compartir la palabra de nuestro Dios y nos vamos a preparar para la enseñanza que tendremos el día de hoy. Padre, gracias. Gracias por esta herencia maravillosa que tenemos en tu palabra, esos consejos divinos. Te ruego que ahora que vamos a examinarlos, tu gracia sea con nosotros. Bendícenos y ayúdanos a salir transformados, edificados en ti. Te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir con ustedes las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy el tema que nos corresponde es hablar acerca del enemigo que debemos de enfrentar en nuestra vida. Quiero preguntarte, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te ha ido en medio de las circunstancias que has estado viviendo? ¿Has estado viviendo como un auténtico cristiano? En nuestras enseñanzas anteriores hablamos de la importancia de tener un buen testimonio y espero que te estés esforzando por hacerlo. Dios desea que sea transformado tu carácter, tu vida, tu conducta, y que a la medida que tú vayas conociendo cada día las Sagradas Escrituras, puedas ir cambiando en acciones y actitudes. Si diariamente te esfuerzas por hacer los cambios por ti mismo, pronto fracasarás, porque en nuestras fuerzas nosotros no podemos. Necesitamos una dependencia única y total del Señor. Tomar decisiones independientes para poder cambiar en nuestra vida y en nuestro carácter es algo que va a ser muy difícil que suceda. Recuerda el pasaje que aprendimos de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, necesitas estar juntamente crucificado con Cristo y dejar que Cristo vive en ti para que a su vez Él vaya provocando esa transformación y esos cambios de conducta. Ahora, la enseñanza que tenemos el día de hoy es que tenemos un adversario que está listo para meternos zancadillas y que nosotros fracasemos en nuestro intento de tener buen testimonio, de ser buenos hijos de Dios, de ser obedientes a su palabra y asimismo que nosotros podamos sacar el mayor y mejor provecho al vivir una vida de santidad en esta tierra. Mis amados hermanos, ese enemigo es el diablo. En 1 de Pedro 5:8, la Escritura nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. En este pasaje, mis amados hermanos, no solo se nos dice quién es nuestro adversario, escuche eso, sino también qué anda haciendo y con qué propósito. Dice el pasaje, porque nuestro adversario el diablo, ahí está. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. ¿Y qué es lo que anda haciendo y cuál es su propósito? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mis amados hermanos, antes de tu conversión, antes de que una persona reciba a Cristo, vive esclavizado en los lazos del pecado y de la maldad.
Esto lo dice la Escritura ya en 2 de Timoteo 2, 24 al 26. En todo este pasaje nos dice el apóstol Pablo cómo debe ser el testimonio del siervo de Dios, cómo debe ser el testimonio del que predica la palabra. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, para conocer la verdad. Versículo 26, es al que quiero llamar su atención. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Una persona que no conoce a nuestro Señor Jesucristo está cautivo del diablo, está enlazado en las artimañas del error. Cuando se reconoce a Jesús como Señor y Salvador, se escapa del lazo del diablo, como dice 2 de Timoteo 2:22. Mis amados hermanos, todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón, nos dice la Escritura ya en Colosenses 1:13, que Dios le ha libertado de la potestad de las tinieblas y le ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la maldad, al reino de la verdad. Eso dice Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todo creyente, toda persona que acepta a Jesús en su corazón, que se arrepiente de sus pecados, que le pide perdón a Dios, que lo acepte en su corazón y que decide vivir una vida en santidad, escapa de ese reino. En otras palabras, has cambiado de ciudadanía. Antes pertenecías al reino de las tinieblas, al del diablo. Él ejercía autoridad sobre ti. Pero ahora eres ciudadano del reino de Cristo, del reino de Dios, y el diablo ya no tiene ningún derecho sobre tu vida. Por eso Él está enfadado, Él está enojado, y esto no le gusta. Mis amados hermanos, Satanás está enojado también por el hecho de que ahora Dios se propone a usarte a ti como testigo de la maravillosa obra de gracia y de salvación. Ese cambio que se realiza antes siendo pecador, pero ahora viviendo en santidad. Si diariamente tú le permites a Cristo vivir en tu vida, entonces vas a ser un instrumento efectivo en las manos de Dios para que otras personas más se salven y reconozcan la verdad del Evangelio a través de ti. Mis amados hermanos, el adversario, el diablo, para evitar que suceda tal cosa, te ataca constantemente. Para evitar que seas testimonio, para evitar que seas testigo. Su propósito es hacerte pecar. Él sabe que cualquier pecado que tú cometas rompe la íntima comunión con el Padre, con Dios. Mira lo que dice la Escritura ya en Isaías 59:2. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y el Salmo 68:18 agrega, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice el salmista, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si yo hubiera en maldad y en pecado hubiere vivido, el Señor no habría escuchado mis oraciones. Sabe también que cuando te apartas del Señor, no puedes llevar fruto para Él. Una persona que se aparta del Señor a causa del pecado, ¿qué es lo que provoca división? También queda incapacitado para dar fruto y fruto en abundancia. Esto lo dice el Evangelio de Juan, allá en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando una persona comete pecado, se separa de Dios. Cuando una persona comete pecado, se rompe esa comunión con Dios. Cuando queda separado de Dios, queda solo y no puede dar fruto, ni fruto de testimonio, ni puede hacer otras cosas, ni puede agradar a Dios. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios que mora en nosotros se contrista. ¿Qué quiere decir eso? Se pone triste, y eso es lamentable. Entonces se debilita el testimonio del cristiano, y el diablo por eso procura hacerte pecar. Y el arma que emplea para ello, ¿sabes cuál es? La tentación. La tentación. Ahora bien, quiero hablar acerca de la tentación. Respecto a esta arma, hay 3 cosas que debes tú saber, y que es importante que las afirmes en tu corazón y en tu mente. La primera cosa es que ser tentado no es pecado. Es decir, que tú sientas atracción por el pecado no es pecado. El ser tentado, el que te venga un pensamiento a pecar, no es pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero fue un hombre sin pecado. La Escritura nos dice allá en Hebreos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en el capítulo 4, versículo 14 al 15, esta gran verdad. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se lo repito, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis amados hermanos, el Señor fue tentado, allá nos dice Mateo capítulo 3, con el hambre. A veces hay gente que dice, es que robó porque tenía hambre. Es que tuvo que ir a asaltar la farmacia porque su hijo estaba enfermo y tenía que ir a traer el medicamento que necesitaba. Y a veces justificamos que porque tengo una necesidad básica me da la autoridad de pecar. La Escritura nos dice allá en Mateo capítulo 3, cuando el Señor Jesús fue tentado, dice que Él fue llevado al desierto y que le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Recuerda ese pasaje, era una necesidad básica. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, y ese es solo un ejemplo, pero nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, en todas las tentaciones que usted puede tener, en todas las tentaciones que puedo tener yo como varón, en todo, fue tentado, pero sin pecado. Por tanto, sigue agregando el versículo, teniendo este gran sumo sacerdote. Qué bendición tan maravillosa, mis amados hermanos. Él fue tentado en todo, y porque tengo este hombre, nuestro Señor Jesucristo, ahora yo me puedo acercar con toda confianza. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, cuando tú eres tentado y tú vas delante de Él y le dices, Señor, ayúdame, porque estoy siendo tentado en esta situación, el Señor te entiende, te comprende. Dice el pasaje, acerquémonos pues a Él confiadamente. Él te entiende. Puedes llegar delante de Él confiadamente y pedirle que te ayude. Acerquémonos a Él para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Cuando estés en tentación, tú puedes ir delante de Él con toda confianza. Él va a darte la solución y vas a encontrar la oportuna gracia y la misericordia de Él. En segundo lugar, acerca de la tentación. Mis amados hermanos, Dios puede tornar la tentación del diablo en un medio de bendición. Esto lo encontramos allá en Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Cuando viene la tentación a tu vida y tú la vences, te conviertes en un creyente victorioso y entonces eres fortalecido para tentaciones futuras. Cuando meditaba en este pasaje, me vino a la mente como pensamiento, ¿qué sucede con las vacunas? Nos vacunan, mis amados hermanos, nos vacunan para que nosotros resistamos esa enfermedad cuando vuelva a venir. Así que cuando viene el diablo por primera vez a tentarme acerca de un pecado y yo lo resisto, eso me hace más fuerte para que cuando vuelva a venir con esa tentación, yo tengo la autoridad de decirle, no, basta. O como le dijo el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás. Y cada día cuando vamos diciendo a una tentación, no, es una tentación superada. Viene otra tentación y le dices no. Y cada tentación superada te va ayudando a ti a crecer espiritualmente. En tercer lugar, mis amados hermanos, hablando acerca de la tentación, es algo alentador. Es que Dios ofrece ayudarte a vencer. No estás solo en medio de la tentación. Cuando vives en medio de la tentación del pecado que pone Satanás delante de ti, tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo de 12 al 14. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí está lo primero. Mis amados hermanos, esto es importante. El primer mandamiento es que no confíes en ti mismo. Dice él, el que piense estar firme, mire que no caiga. Nunca debes confiar en ti mismo. Nunca. El que piense estar firme, mire que no caiga. Le voy a dar un ejemplo. ¿Recuerda usted a Pedro? Cuando él se acercó con el Señor Jesús y dijo, aunque todo el mundo se escandalice, yo no me voy a escandalizar. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 33. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mis amados hermanos, fue uno de los que también salió corriendo. Mis amados, nadie es inmune a las tentaciones. Nadie es inmune a nuestro enemigo. Él tiene las acechanzas del maligno que buscan atacar la vida del cristiano. Y como yo no puedo, yo debo de entender esta primer verdad, este primer mandamiento. No debo de confiar en mí mismo. Y esto es importante. Lo segundo que tú necesitas saber, mis amados hermanos, ir a lo que dice el pasaje, lo que nos sigue diciendo. Esto es maravilloso para cada uno de nosotros y es algo que a veces nosotros batallamos en hacer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Mis amados hermanos, el segundo mandamiento, dice el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Estamos hablando de dos mandamientos y esto es importante. El primero es que yo no debo desconfiar en mí mismo. Y el segundo es que yo debo de huir de la idolatría.
Un ídolo, mis amados hermanos, no es solamente una figura en la que se adora. Es cualquier cosa que nos aparta de ser leales a Dios, que nos aparta de la lealtad a Dios, a esa suprema lealtad que tenemos. Así que cuando alguna cosa te provoca tentación de pecar, debes huir de esa cosa. La Escritura nos dice en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 de Timoteo 2:22. Eso nos dice, ¿cuál es lo segundo que debemos hacer? Es huye, huye. Esto es importante, es muy importante. Si nosotros obedecemos estos dos mandamientos, ¿cuáles son? Acerca de la tentación. El primero, se lo recuerdo, no confíes para nada en ti mismo. Y el segundo, huye. Cuando tú huyes y haces estos dos mandamientos, ocurre una promesa maravillosa que encontramos en el versículo 13. En 1 de Corintios 10:13, en medio de estos dos mandamientos, el primer mandamiento lo encontramos en el 12. El primer mandamiento es no confíes en ti mismo. El segundo mandamiento es huye. Entonces, mis amados hermanos, viene esta promesa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, porque dará también juntamente con la tentación la salida. Mis amados hermanos, si tú huyes y tú te sientes débil, si tú huyes de la tentación y te sientes débil, el Señor te dará la salida para salir victorioso. Mis amados hermanos, dice Hebreos, hablando acerca de tu victoria sobre el pecado, sobre la tentación y sobre nuestro enemigo. Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que mientras tú sigas estos dos consejos, saldrás victorioso. Mi amado hermano, como hijo de Dios, el diablo te quiere atacar y te quiere ver derrotado. Tenemos a este enemigo que continuamente te quiere alejar del Señor. Es Satanás y usa al viejo hombre, a la carne, usa al mundo y él mismo está listo para atacar tu vida, destruir tu testimonio, que caigas en pecado, destruir tu comunión con Dios y que te apartes y que vivas una vida separado de Dios. Mis amados hermanos, tenemos un enemigo que necesitamos enfrentar, pero también tenemos la respuesta. El Señor nos ayude a salir siempre victoriosos en medio de cualquier circunstancia. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por el consejo de tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que cada creyente podamos grabar en nuestro corazón que cuando venga la tentación podamos huir y podamos sentirnos débiles para que así tu poder y tu gracia se manifieste en nuestras vidas y salir victoriosos sobre el pecado y sobre Satanás. Toma nuestra vida y llévanos de victoria en victoria para vivir en santidad cada día. Te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y les esperamos para seguir aprendiendo juntos acerca de las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, como cristianos es ir a la presencia de Dios y ponernos a sus pies. No hay lugar más alto que el cristiano pueda aspirar que estar en la presencia de Cristo Jesús, rendido a sus pies. A tu
pies, arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hermanos, un Dios grande, un Dios fuerte y un Dios invencible, hermanos. Ese es nuestro Dios todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor es tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres